Muy buenos días, profesora, y a toda persona que vea este video. Somos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, de la Facultad de Ciencia de la Electrónica, de la materia Química de Materiales. El equipo está integrado por Escobar Ruiz Rubén, Galicia Anguiano Elías, Lara Alvarado, Héctor Lorenzo y Rosario Romero Julio César. En este video se presentará una actividad experimental, la cual es sustancias de uso cotidiano conductoras y no. El objetivo de esta práctica es deducir qué materiales son conductores y cuáles no, mediante un circuito eléctrico abierto, y esos materiales funcionarán como un interruptor. Los materiales a utilizar son los siguientes: aluminio, resina, madera, estaño, plástico, vidrio, papel, termofit, piedra, carbón, sal en agua, azúcar en agua, agua y por último aceite. Ahora, para continuar, debemos de saber algunos conceptos como ¿qué es un conductor? Los materiales conductores son aquellos que ofrecen poca resistencia al paso de la electricidad. Los electrones pueden circular libremente a través del material porque están débilmente unidos a los átomos y por lo tanto pueden conducir electricidad. Continuando, ¿qué es un semiconductor? Bueno, un material que es semiconductor es aquel que bajo unas determinadas circunstancias permite el paso de la corriente eléctrica, mientras que si se dan otras diferentes impide esa transmisión de corriente eléctrica y actúa como un aislante. Ahora bien, los aislantes. Los aislantes son los materiales donde los electrones no pueden circular libremente, como por ejemplo la cerámica, el vidrio, plásticos en general, el papel, la madera, etc. Esos materiales no conducen corriente eléctrica. Para continuar y con el desarrollo de la actividad, debemos tomar primero en cuenta la tabla de materiales, donde podemos observar rápidamente lo que son los objetos a considerar y donde se encendió el foco y qué tipo de enlace intermolecular está presente. De igual manera, qué enlace intramolecular está presente dentro de cada material. A continuación daremos paso a cada video donde se presentará cada material. Como primer material, aluminio, como se puede ver está pintado. Acá hay una zona que ya ha sido limada, por lo tanto veremos cómo es que conduce. Primeramente, lo hacemos sobre la parte pintada del aluminio. Como podemos ver, no ejerce conducción alguna. Y ahora, sobre la parte no pintada. El siguiente material será resina. Como se puede ver está solidificada. Entonces, verificamos. Al juntar las puntas logramos la conducción. Sin embargo, al tratar de generar conducción a través de la resina logramos ver que no es una buena conductora de electricidad. Por ello el foquito no enciende. Procederemos con la madera. La madera es un material no conductor. Su composición está formada por un 50% de carbono, 42% de oxígeno y un 6% de hidrógeno, y el 2% restante de nitrógeno. Al someterlo al experimento, observamos y confirmamos la teoría, la cual nos menciona que no es un conductor de electricidad. Este tiene un enlace intermolecular de puentes de hidrógeno y un enlace intramolecular de tipo enlace covalente. Como podemos observar en el video, en ningún momento hubo una conductividad. Mi último material es estaño. Es muy usado para soldar componentes electrónicos, lo que adelanta que seguramente es conductor. Sin embargo, vamos a comprobarlo. Comprobamos la conducción entre ambas puntas de los clavos y ahora tocamos el estaño. Como podemos ver, si genera conducción. Como dije, es el material más usado para soldar componentes electrónicos. Bueno, como siguiente material tenemos al plástico. Su conductividad eléctrica es nula y como podemos observar no conduce electricidad a través de él. De hecho, la conducen, pero es muy mala y por eso pues se consideran como unos aislantes y un buen ejemplo del uso de ellos es que se usan para recubrir los cables. Y bueno, este sería el plástico. Como siguiente material tenemos el vidrio. El vidrio es un semiconductor y la capacidad del vidrio para conducir una corriente depende tanto de su composición como de su temperatura. Bueno, a temperatura ambiente, pues el vidrio es muy buen aislante y bueno, por eso es más considerado aislante.
pues conductor. Y como podemos ver, no hay ninguna reacción tampoco en el circuito. Y bueno, pues es considerado por eso como un aislante. Ninguna reacción hace efecto. Bueno, el siguiente material es el papel y este también es un aislante ya que no conduce electricidad a través de él. Recordemos que esto pasa porque los electrones no pueden moverse libremente a través de este material y por eso es considerado un aislante. Como podemos observar en el video, pues no hay ninguna interacción, no hay ninguna reacción en el circuito. Y este es el material papel. Como siguiente material se ocupará Thermofit, que es plástico encogible. De hecho sirve para aislar. De antemano se sabe que es un aislante. Sin embargo, no está de más comprobarlo. Así que verificamos la conducción en las puntas y comenzamos a tocar el Thermofit y vemos que no ejerce conducción alguna. Volvemos a comprobar. Las puntas conducen. En la cual es una sustancia mineral dura y compacta. Esto quiere decir que las piedras no son terrosas y tampoco son metálicas. Su enlace intramolecular es un enlace covalente. Como podemos ver, no transmite conductividad y esto quiere decir que no enciende el foco. El siguiente elemento es el carbón, en el cual el carbón es un mineral combustible sólido de color negro o marrón oscuro que contiene esencialmente carbono, así como pequeñas cantidades de hidrógeno y oxígeno, nitrógeno, azufre y entre otros elementos. Este quiere decir que no es un elemento metálico. Podemos llegar a la conclusión que su enlace intramolecular es un enlace covalente, su enlace intermolecular son las fuerzas del hombre y por lo cual no transmite. La siguiente es sal disuelta en agua, en el cual, como podemos observar, el cloruro de sodio está hecho de la unión de un ion sodio y otro ion cloro, que se atraen mutuamente bajo el efecto de la atracción electrostática. Podemos decir que esto es un enlace intramolecular, es un enlace iónico, ya que al ser disuelto en agua genera conductividad, como podemos observar, genera. Ahora daremos paso con el agua con azúcar. Esta es una solución, el cual consiste en los elementos químicos de carbono, hidrógeno y oxígeno. Prosiguiendo con el experimento, al exponer los dos clavos del circuito con el agua con azúcar, se constató que el foco no prendió por el hecho de que las moléculas no sufren alguna excitación. Por ende, podemos decir que es un aislante. Ahora bien, en el video se observa que este llega a prender, sin en cambio es porque los dos clavos fueron unidos. También, por último, este tiene un enlace intermolecular de tipo puentes de hidrógeno. De igual manera, tiene un enlace intramolecular de tipo enlace covalente. Continuaremos con el agua. El agua está conformado por una molécula con estructura lineal formado por dos elementos. Esto es un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Al poner el agua a prueba para observar su conductividad, nos percatamos que el foco no encendió, ya que en las moléculas del agua no ocurre una excitación, por ende no sucedió una conducción eléctrica. Cabe mencionar que tiene un enlace intermolecular de tipo enlace de hidrógeno. De igual manera, un enlace intramolecular de tipo enlace covalente. La siguiente sustancia es el aceite. El aceite se obtiene a partir de fuentes vegetales y animales. Están constituidos por triglicéridos que son esteres de una molécula llamada glicerina, con tres ácidos gráficos. Eso quiere decir que no son metálicos. Como podemos observar, no prende el foco. Entonces llegamos a la conclusión que su enlace intramolecular es un enlace covalente y su enlace intermolecular son las fuerzas del London. Ahora bien, como conclusión, pudimos apreciar los tipos de enlaces diferentes y su forma de interacción en muchos de los materiales cotidianos que tenemos en nuestras casas, así como el flujo de electrones que puede pasar a través de ellos. Entre los errores más comunes, bueno, uno que se planteó en la clase fue justamente uno que nos pasó a nosotros debido a esta situación de que ocupamos agua purificada, de una purificadora, perdón, eh, sin ocupar agua de marca o agua destilada como tal. Por lo tanto, el exceso de sales hizo que nuestro circuito no pudiera hacer una conducción correcta y por lo tanto no encendió nuestro foquito. Sin embargo, es un tema que se trató en clase, pero ahora también nos queda a nosotros como lección
el hecho de que efectivamente no pudimos hacer funcionar el circuito de esta manera con agua de una purificadora y además agregándole más sal. Ahora bien, ya como aprendizaje general, pudimos familiarizarnos completamente con los tipos de enlaces, cómo interactúan entre ellos. Y bueno, esta actividad solamente nos deja más deseo de seguir experimentando con lo que tenemos en nuestro entorno. Bueno, y de esta manera damos por concluido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.